Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de mujeres. Bienvenidas a cada una de las que están allá por Zoom, conectadas por Zoom, y bienvenidas a las que están acá presencial. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Quieren que oremos por algo en especial? Vamos a orar por nuestra hermana Dianita, que está otra vez en el hospital, eh, producto de una bacteria. Entonces, que el Señor sea orando poderosamente en la vida de Diana María Mercado y en su familia, en los niños, la provisión que necesitan para todo lo que tienen que hacer. El Señor sea en medio de todas las circunstancias. Blanquita dice que por los papás. Voy a abrir por acá el chat, con eso no se me olvida. Chat, 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 chat. No aparece. Ya. ¿Alguien más de los que están? Señora Ana María, muy buenas tardes, qué gusto verla. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy recibiendo motivos de oración. ¿Alguien más? Por el grupo de mujeres, Por por el el, grupo por de el grupo de mujeres. mujeres, sí, para Listo. que Dios las siga iluminando más que todo a ustedes, las líderes, para Ah, que sigan gracias. enseñando. Gracias, Ana María, por esa oración. Muchas gracias. Por Fabiolita que estaba enfermita. Sí, por Fabiolis, que está enferma. Por Martitas, porque Cari se mejor. Por Matías. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Ninguno? Por las jovencitas que pertenecen a nuestro grupo, mujeres que se las fortalecen. Ok, por las jóvenes que pertenecen al grupo de mujeres, que el Señor les fortalezca, les dé sabiduría y no las desanime en seguir acá, ¿listo? Les dé el tiempo también, que ha habido otras ocupaciones que a veces les roban el tiempo de acá. Vamos a orar. Papito Santo, te doy mil gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para estudiar tu palabra, para aprender otro principio o repasarlo o volverlo a traer a mente, Señor, otro principio de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a tener la mente abierta, ayúdanos a entender lo que tú quieres enseñarnos por medio de cada principio. Gracias por lo que me has podido enseñar a mí, gracias porque a pesar de las diferentes debilidades que aún muchas veces pienso, Señor, tú te places en utilizarme como un instrumento útil para tu gloria. Señor, espero que cada una de las cosas que he podido hacer, si están bajo tu infinita voluntad, si realmente son para ti, puedan pasar a la eternidad, Señor. Así para cada una de mis hermanas, que cada día tengan el temor de postrarse ante ti. Yo sé que ya que están acá es parte de lo que quieren hacer para tu gloria, Señor. Así que manténles fieles, ayúdales en todo, Señor, para que este tiempo sea inamovible, irreemplazable, Señor, que no sea negociable con otras cuestiones, sino que puedan cada día depender más de ti y sacar el tiempo para poderse edificar. Bendice, Señor, a cada una de mis hermanas y ponemos en tus manos las peticiones de cada una. Ponemos en tus manos la vida de Dianita, Señor. Tú conoces las circunstancias que ella tiene y lo frustrada que está, Señor, de pronto de volver al hospital. Sabes que no lo tenía dentro de sus cosas, Señor, dentro de su presupuesto, pero aún así, pues por causa de esta bacteria está allí. Te pedimos un cuidado especial por medio de los médicos. Te pedimos que les ayudes en todo, Señor, porque sabemos que esto es parte de lo que tú tienes para su salud, Señor, que ella pueda reconfortarse en ti, tener buen ánimo en ti, Señor, que cuando flaquee aún pueda entristecerse delante tuyo y esperar que tú la saques, Señor, que la socorres en medio de las dificultades y en medio de los ires y venidas de su mente, Señor. Clamamos por ella, Señor, clamamos por esa sabiduría especial para los médicos para que le ayuden, Señor. Te pedimos, Señor, por el grupo de mujeres, gracias por las líderes, Señor, gracias por cada una de ellas, por el tiempo que sacamos, Señor, para la meditación de tu palabra, para sacar la enseñanza, para someternos nosotras mismas a tu palabra y quererla practicar. Gracias porque sabemos que tú pones el querer como el hacer y te pedimos que nos sigas ayudando en este propósito de edificar a tu iglesia, especialmente a las mujeres. Te pedimos, Señor, que
nos guíes en este proceso y también que a cada una de mis hermanas las animes, Señor, en el bien hacer según lo que corresponda, que más que mirarnos a nosotras mismas, que miremos lo que tenemos de parte de nuestro Señor y podamos crecer en ello, porque Él es el vínculo de la unidad. También te quiero pedir, Señor, por Matías, te pido que tengas misericordia de él, que le ayudes en todo su proceso, Señor. Dale fortaleza a Amparito, a sus hermanos, a su papito, Señor. Ayúdales en todo, provéeles, Señor, en todo lo necesario. Y tú sabes que cuando hablo de todo lo necesario no es simplemente la parte material, Señor, sino también esa parte espiritual que da fortaleza, que anima, que da un respiro en medio de una circunstancia difícil, que viene la paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de que las circunstancias estén adversas. Todos esos recursos que tú nos das, te pido que estén a favor de esta familia preciosa, que le ayudes en la salud de Mati, Señor, que los médicos puedan ser contundentes, determinantes en saber el tratamiento que deben hacerle al niño para que mejore su calidad de vida. Que gracias, Señor, por él. También te ruego, Señor, por los papitos de Blanca. Bendíceles en todo, Señor. Ayúdales, anímales. Te pido por su salud. Gracias porque sé que esta semana estuvo de cumpleaños el papito de Blanquita, Señor. Bendito eres, Señor, porque le has regalado un año más de vida y te clamamos por su salvación, Padre Santo. Te pido que ellos, a pesar de las circunstancias que viven, puedan ver tu amor reflejado en Blanquita, en la familia de Jonathan, y asimismo ellos puedan y quieran conocer tu palabra. Tú dices, Señor, que dispones el corazón de las personas a esto, así que te clamamos porque esto se ve para los papitos de Blanca, Señor. También quiero clamarte. ¿Algo se me olvida? Fabiolita. Por Fabiolita, Señor. Bendito eres, Señor, porque yo sé que tú la cuidas, la animas, tú sabes que ella es el sustento de su casa, sabes que ella ha trabajado durante muchos años, Señor, para poder sostener su hogar. Te rogamos por ella, Señor, por estos momentos donde su quebranto de salud es muy fuerte, donde el dolor la acompaña, donde quizás no se siente con la capacidad de hacer todas las cosas que ella está acostumbrada a hacer. Tú sabes que ella es una mujer muy capaz, una mujer que realiza diferentes labores durante el día, que cuida, que administra, Señor, y en estos momentos pues de enfermedad se siente un poco frustrada porque pues, no puede realizar todas las cosas que ella realiza. Te pido que le animes, que le guíes en todo este proceso, que los médicos también puedan ser acertados en el tratamiento que tiene que tener Fabiolita. Ayúdala a guardar reposo cuando necesite guardar reposo, anímala cuando se encuentre desanimada y ayúdala a que aún sus familiares puedan mostrarle amor en medio de esta dificultad. Gracias, Señor, por esta reunión. Tú sabes que el principio que hoy vamos a aprender es un poco difícil, aún me fue difícil a mí plasmarlo, pero te pido que me guíes con tu Espíritu Santo para que todas podamos entenderlo, conocerlo, amarlo, porque son tus principios, Señor, y ponerlos en ejecución. Bendito eres, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Listo, voy a compartir pantalla. Por ahí debe haber alguna hermanita que tiene el micrófono abierto y suenan por allá los pocillos. Le agradezco que cierre el micrófono. Muchas gracias. Ay, sigue. A ver, ¿quién es mi amada hermana? Parece que no sé. Muy bien, entonces comenzamos. Muy bienvenidas a las que no había saludado, qué gusto. Yo estaba pensando. Pero muy bienvenidas. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién está por ahí? Gracielita. Ah, un abracito a mi Gracielita. El Señor te bendiga. Bueno, amén. Resulta que hoy vamos a ver un principio y me gusta poner siempre el título del libro ahí porque recuerden que la idea de colocar estos principios realmente es que nosotros queremos tener una vida de éxito en el Señor. ¿Sí? Y una vida de éxito en el Señor no es los bienes materiales.
una vida de éxito es que cada vez nos amoldemos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la finalidad que nosotros tenemos. Y hoy vamos a ver un principio que quizás es de choque con nosotras, o con algunas, no sé si con todas, no puedo hablar por todas, pero en particular en mí, de pronto en algunas cosas, no sé, ustedes evalúen en qué cosas también de parte suya, ¿cierto? Y hoy es el principio de autoridad. El capítulo 4 se dice comprender el principio de autoridad. Vamos a leer Romanos 13:1. El Señor es así de contundente. Romanos 13:1. ¿Qué nos dice? Si las que están en la web quieren leerlo, ahí está. No todas, porque entonces... Ahí. ¿Quién? ¿Lo leo yo entonces? Ya empezamos. Romanos, ¿qué? 13:1. Ya. 13:1 dice así. Someteo toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Dice que toda persona se debe someter a las autoridades superiores. Y hay una razón. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, las autoridades vienen de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando hablan de autoridad, ¿usted quién se le viene en la mente? Bueno, los padres, ¿quién más? El presidente de la República, claro está. ¿Quién más? El pastor, muy bien, a nivel espiritual. ¿Alguien más? Los padres. Ya los padres lo sabían. Ah, muy bien, los jefes, o que en la Biblia habla de los amos o los patrones, que es el mismo significado. Profesores. Los profesores. ¿Quién más? El esposo, el El esposo. esposo, sí. Ujú. ¿Alguien más? Que el esposo es autoridad, sí. Sufre. Aunque usted no lo crea. Muy Y la bien. mamá a los hijos. Y la mamá para los hijos, muy bien. Sí, señora. Entonces, en este tiempo en particular, al leer este versículo causa como un escozor, ¿sí? Como algo entre nosotros. Causa una controversia, porque inmediatamente cuestionamos los dos conceptos que hay. Están allí, bajo el filtro de nuestro conocimiento y la experiencia. Y los dos conceptos que hay son sometimiento y autoridad. Bien. Permítame, miro por acá. ¿Listo? Creo que eran esos. Listo. Entonces, esos dos principios son sometimiento y autoridad. Si hablamos de sometimiento, ¿ustedes qué se les viene a la mente? Jennifer dice que algo así como, no sé si hacer la gráfica, pero me parece curioso que estar clavado. Es eso. ¿Qué más? Sujeción, sujeto a. Sujeto a, sí, como cogido a, así, algo así. ¿Qué más? Oh, muy bien, sometimiento, muy bien. Uno le choca primero porque uno piensa tengo que obedecer aunque yo no esté de acuerdo. Gracias, Angie. Eso es lo que viene a nuestra mente hablando sinceramente. Pero si hablamos de sometimiento, debemos relacionarlo como el principio que Dios dispone para el creyente en la relación de autoridad. O sea, hay una autoridad y cuando yo me relaciono con esa autoridad, tengo una relación de sometimiento. O sea, es el enlace que yo tengo con la autoridad. Si no, es como si yo no reconociera la autoridad como tal.
Entonces, el problema está en la palabra, esa palabra sometimiento. En el griego, sometimiento es hupotao y es un término militar que indica debajo u ordenar. Realmente es un término que dice abajo, es ponerse bajo las órdenes de alguien. ¿Sí? Es ponerse bajo las órdenes de alguien. Pero el término indica que es algo voluntario de la persona. O sea, no es algo que, sí, no es algo que te lo impongan. No es algo obligatorio como tal, o sí es obligatorio, y ya vamos a ver por qué, pero no es algo impositivo. Si no es que la autoridad dice Exacto. Ahorita vamos a ver que cuando la autoridad dice, es que tú tienes, eso es otros términos, eso no es sometimiento. Porque el sometimiento emana del querer de la persona hacerlo. Ahí ya, o sea, de decir yo, como es un término militar, realmente el soldado ve a la persona, sabe que está en la autoridad y es como decirle, me pongo bajo tus órdenes. Eso es lo que está diciendo. Va la voluntad de la persona a ponerse bajo las órdenes de eso, porque conoce a su autoridad. Aunque es un mandato, depende de la voluntad del creyente en ponerlo en obra. Esa es la realidad que pone el pasaje. Pero por otra parte está otra palabra que nos causa, que es autoridad. Y la autoridad nosotros por lo general la relacionamos con la persona, pero la autoridad es la posición, es la capacidad o poder, señora. Alguien me dice que está conectado pero que no tiene sonido. ¿Será que las demás están oyendo? Ustedes me pueden avisar si están escuchando, las que están en Sí, Zoom. señora. Sí. Sí, señora. Se oye Sí, señora. Muchas Sí, gracias. estamos escuchando muy bien. Gracias, hermanas, todas lindas. Ok. Entonces, pero autoridad tiene que ver con la posición. Es la capacidad o poder del que ha sido investido para que ejerza la función de dirección a favor del sometido. O sea, es una posición, un cargo, un encargo, ¿sí? Es como en las empresas. Las empresas crean los perfiles de los cargos, ¿cierto? Y luego el perfil no tiene nada que ver con la persona que va a llegar a ocuparlo. El perfil tiene unas ciertas funciones. Contratan a una persona que tenga las características necesarias para ese cargo. Sí, me hago entender. Entonces, cuando hablamos de autoridad, la posición es la figura como tal de autoridad. Y quien ha investido de poder o digamos de ciertas características de la autoridad es Dios. Él es el que ha puesto que esa autoridad tenga ciertas características según el rol que va a desempeñar. La autoridad según su rol es sinónimo, escuchen bien, según su rol, es sinónimo de cuidado, de protección, de provisión, de corrección, de justicia, porque a nosotros nos gusta la parte bonita, pero también es sinónimo de corrección, de justicia, de impartir justicia, de verdad, de amor, de ejemplo, ¿sí? Él es el que instruye en los límites, el que instruye en las responsabilidades y derechos y deberes que se requieren para andar en esta vida. O sea, la autoridad dentro de su perfil tiene que tener ese tipo de capacidades, pero no podemos olvidar que él también es corrige. Debe ser alguien que corrige, ¿sí? Porque quizás ahorita miramos que tenemos una visión de la autoridad toda rara. Estas características perfectas, eso que dije en nombre anterior, son características ¿qué? Son características perfectas de autoridad porque provienen de Dios mismo. Si Dios fue el que estableció la autoridad y Él fue el que, digamos, ajustó el perfil de la autoridad, pues lógicamente tiene que tener sus características, emanan de su carácter y de su naturaleza. Pero muchos tenemos problemas con la autoridad. Pensamos de ella de muchas formas. Pensamos que cualquiera se puede levantar como autoridad. Ese pelagato haya subido, ¿sí? ¿Cierto? Así pensamos.
¿Quién lo puso allá? Miren, pensamos que la autoridad está suelta, que las autoridades injustas no tienen control de Dios. ¿Sí? Pensamos que la autoridad debe estar bajo nuestro servicio. Ay, si es autoridad, mírelo, ja, ¿sí? En vez de, o sea, uno piensa que debe estar bajo el servicio de uno y que no debe demandar nada de nosotros. Pensamos que es válido y lógico seguir una autoridad siempre y cuando siempre y cuando nos sintamos afín con ella. O sea, me cae bien, chévere, entonces a ese sí le sigo, pero aquel fulanito que, no, ese sí, uy, es que me cae como una patada en el estómago, entonces ese no le sigo, porque no va afín con lo que yo pienso, con mis convicciones, y si no concuerda, pues no. Pensamos que un mal ejercicio de la autoridad nos da el aval para rebelarnos contra ella. Eso pensamos. Y pensamos que de una autoridad que se equivoca no podemos obtener nada bueno. Se equivocó una vez, un papá. Se equivocó una vez y mi hijito de aquí no me lo sacan. Si eso que es mi papá, ¿sí? O sea, no podemos tener nada bueno. Sin embargo, leemos en Génesis 1, 27 y 28 que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y en la perfección en que Dios lo creó, le cedió la autoridad en esta tierra al hombre. Le delegó la autoridad al ser humano, al hombre en perfección. En perfección. Pero ¿qué pasó? Al paso del tiempo, entró el pecado en el mundo y el hombre quedó ejerciendo la autoridad, pero en un estado de imperfección. Y es allí donde en el estado de imperfección entra y nos daña el principio de la autoridad y nos daña el principio de sometimiento, ¿sí? Dejándolo como sinónimo de opresión y autoritarismo. Esas son las palabras que se ejecutan cuando una autoridad se impone. Opresión y autoritarismo. Por tanto, es necesario entender que la posición de la autoridad no está mal, porque ¿quién la dio? Dios. O sea, la posición como tal, el ideal, ¿sí? De lo que leímos antes, las características que tiene una autoridad no están mal. Dios las dio, por tanto, como nosotros venimos, anhelamos, si ustedes vieron Cisternas Rotas, anhelamos el mundo perfecto del cual para el cual fuimos diseñados, pues es normal que nosotros anhelemos una autoridad que tenga las características perfectas. Ay, pero les tengo una noticia. Si la ejerce el ser humano, ahí no vamos a encontrar ese tipo de perfección, ¿sí? Seguramente la autoridad va a ejercer cierto tipo de cosas que van a ser de parte de Dios, porque lo que vimos en el versículo primero es que toda autoridad es puesta por Dios. El rol es puesto por Dios. Por tanto, si la persona le ejerce, lógicamente van a haber vistazos de la perfección de Dios. Y bien, pero seguramente se va a equivocar. ¿Sí? Es algo que quiero que lo tengamos claro. Por tanto, es necesario entender que la posición de autoridad no está mal. Es dada por Dios y tiene funciones establecidas por Él, sino que la manera en que se ejerce, ¿sí? La personalidad de quien la ejecute es con lo que nosotros tenemos problemas y es lo que generalmente cuestionamos. Y lo confundimos con la figura de autoridad, ¿sí? Entonces nosotros nos imaginamos, bueno, si es el pastor, ay, hagamos el ejercicio. Si es el pastor, ¿cómo debería ser el pastor? ¿Sí? Y como figura de autoridad, ¿cómo se lo imaginan ustedes? ¿O qué funciones debe tener? ¿Y ustedes inmediatamente se les viene a la mente? No, Jorge Méndez, Timoteo y Tito. Mi hermana es muy espiritual.
Si se les viene a la mente Jorge Méndez, entonces ustedes dicen, no, el pastor debe encajar en este y en este, sí, tatán. Ja. Pero lo ven predicando y de pronto dice, voy a decir una palabra en cucuteño y ustedes, no, hasta mal hablado es. ¿Sí me hago entender? No, o sea, si tienen una imagen de cómo debe ser la autoridad y esa imagen está rara, tergiversada, ustedes lo que piensan, un pastor tiene que ser estudiado. Un pastor tiene que ser bien hablado. Un pastor tiene que vestirse bien. Un pastor tiene que pararse con elegancia. Un pastor debe saludar a la grey como una eminencia. Un pastor, ¿sí me hago entender? O sea, características que tiene uno de que cómo debería ser el pastor. Oye, pero ustedes han analizado realmente qué características como pastor, según la palabra, debe tener. Y creo que va muy diferente a eso. Hoy no vamos a tocar eso como tal, porque no es el tema, pero si ustedes, una de las cosas que queremos hacer es si ustedes ven que de pronto hay un principio y tienen un hueco, un vacío, que no entienden muchas cosas, queremos que ustedes nos digan para hacer un discipulado en cuanto a eso, un discipulado uno a uno, sobre algún tema del que ustedes tienen, de los que estamos viendo acá, del libro que estamos viendo para que profundicemos en ello, de pronto alguna cuestión que ustedes vean. Pero al ejercicio que iba es que nosotros luchamos con lo que pensamos que debe ser una autoridad y con lo que realmente debe ser. Y a eso es que luchamos con la personalidad, pero no con la posición. Entonces, aquí está la imagen. Vemos la figura de autoridad, ¿sí? Como yo les decía, como fuerte, elegante, rígido, pero luchamos con la personalidad. A veces el pastorcito es amable, elegante, rígido, a veces se equivoca. Y ahí ya no nos parece. Entonces nosotros estamos observando más la personalidad que la misma posición. Muy bien. En un ejercicio rápido, vamos a leer Romanos 13, 1 al 7 y Primera de Pedro 2, 13 al 20. Romanos 13, del 1 al 7 y Primera de Pedro 2, 13, 20. Yo tengo primera de Pedro 2, 13 al 20. ¿Quién es? Araceli. Araceli, bienvenida. Claro que sí. Leamos Romanos. ¿Acaban de leer Pedro, Romanos? primero ¿Acaban que de leer lean Romanos y Romanos. luego? Sí, primero Romanos y luego Pedro. Ok. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino hay parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano se lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, quien atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien, entonces, mira que nos dice que nos sometamos, y ya el concepto de sometimiento cambió, ¿cierto? O sea, es algo voluntario, porque Dios lo determinó así, que yo me meta bajo sus órdenes, es lo que está diciendo, ¿sí? Esté bajo sus órdenes, pero voluntariamente. ¿Pero por qué lo puede hacer? Porque toda autoridad viene ¿de quién?
de Dios. O sea, no es algo negativo. No es algo negativo, ¿sí? Y ya vamos a ver un poquito más sobre ello. Araceli, ¿puedes leer el que te corresponde? Sí, bueno. Muchas Primera de gracias. Pedro 2 del 13 al 20, ¿me dijiste? Sí, Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ay, perdón, porque es que se me las gafas. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro nos agrega otra información. Y es que no solamente nos sometamos a toda autoridad, Ujú. porque esto de alguna manera es bueno porque ellos están puestos para juzgar el bien y el mal, es lo que nos dicen, sino que debemos someternos a toda autoridad. Dice que así sea, dice muy bien, difícil, ¿sí? ¿Dónde está? Difícil de soportar. Criados, estad sujetos todos, respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, porque esto es fácil. Ay, si me cae bien, si me cuida, sí, muy chévere. Sino también a los difíciles de soportar. Al que no puedo ver ni en pintura, que lo miro y le tuerzo los ojos, a ese, ¿sí? Según estos versículos podemos establecer verdades claves que nos ayudarán a tener una imagen correcta de la autoridad y una buena relación con ella que nos den como resultado una vida de éxito. O sea, quiero decirles que la respuesta a la autoridad, y ya que nos aclaró primero de Pedro, a la autoridad sea buena o sea difícil, debe ser el sometimiento. ¿Sí? Va a estar bajo sus órdenes porque es la posición que Dios le ha dado, no la persona, sino la posición. Dice que Dios, una de las verdades que debemos entender y según los versículos nos dice es que Dios es responsable de las autoridades que nos dio. Él se hace responsable, ¿sí? O sea, a través de la historia, esas autoridades que uno dice, no, es que, uy, ¿por qué llegó esta persona al mundo? Dañó, ¿sí? Dañó todo. Esa persona, Dios se hizo responsable de esa persona. Se hace responsable de esa autoridad. Una vez se pregunta, oiga, ¿por qué líderes que uno ve que son, no duran casi? Y uno debe entender, según lo que dice la palabra, que es juicio de Dios sobre ellos, porque realmente Dios cuida, las autoridades cuida a las personas por medio de las autoridades. Si una autoridad es mala, seguramente Dios no va a hacer que prevalezca, ¿sí? Sí me hago entender, porque Él cuida y Dios es bueno, Dios es amor. O sea, cuando uno ve la autoridad y dice que viene de Él, tiene que mirar todo lo que viene del carácter del Señor y no olvidarse que Dios está trabajando, Él está en ejecución. No es que nos mira ya desde su pedestal y dice, ay, muy bonito allá el mundo. Ah, sí. Ah, bueno, que haga lo que yo después miro. Dios no es así, ¿sí? Es algo que quiero que ustedes, al igual que yo, entendamos. Mira que eso que tú dices me lleva a pensar también que si Dios se hace responsable de la autoridad y Él desea que yo me someta, cuando no me someto, es como si Dios, pienso yo, no se mete en esa situación, ¿sí? Como no me estoy sometiendo, de alguna manera permite aún mi lucha con esa autoridad, ¿sí? De pronto, si yo me someto, entonces Dios entra a obrar, es cuando tú dices se hace responsable, Ajá. y de alguna manera yo voy a sentir
el respaldo de Dios. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Pero es eso. Lo primero que debemos entender es que Dios, si Dios estableció la autoridad, pues Dios se hace cargo de la autoridad. Él es responsable. Dios pudo darnos otros padres, otro país, otro sistema de gobierno, otra iglesia, ¿sí? O sea, Él pudo darnos cualquier otra autoridad, pero Él le plació que estuviéramos acá, ¿sí? Sin embargo, nos puso en la condición en que nos encontramos para demostrarnos que Él tiene el control de ello. ¿Sí? Él tiene control. Lo segundo, Dios es más grande que las autoridades terrenales. Estamos hablando de Dios. Por las escrituras sabemos que Dios es el creador y gobernador del mundo. Por tanto, las autoridades le rinden cuentas. Leamos Proverbios 21:1. La mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. Ah, muy bien. Lo que dice allí en el versículo es que la mente, el obrar del rey, y estamos hablando, uy, me comí un sacudo, de la autoridad, se me vino el rey. Cómeselo con la fruta para que Lo que está diciendo es que la mente, el cuerpo, corazón del rey, o sea, de las personas que están en autoridad, Dios las inclina según lo que dice ahí, como los ríos, o sea, les inclina según su voluntad, es lo que está diciendo. Pareciera que no, pero muchas cosas provienen de la voluntad del Señor. Lo que pasa es que nosotros no logramos entender qué propósito tiene, es diferente, ¿sí? Tercero, debemos entender el propósito por el cual Dios puso autoridades sobre nosotros, el cual consiste en quebrantar nuestro espíritu rebelde y desobediente en un corazón dispuesto y maduro en entender y ejecutar la voluntad del Señor. Y es algo que uno no concibe, o sea, uno la autoridad está para pasarla bien, para pasarla bien, para pasarla bien, chévere, la autoridad con la que la pasas bien. Pero resulta que la autoridad, uno de los ejercicios de la autoridad es ayudar a quebrantar nuestro corazón, porque nosotros somos rebeldes por naturaleza. Buscamos siempre hacer nuestra propia voluntad en vez de buscar la voluntad del Señor. Piensen ustedes hoy, ¿en qué momento en sus problemas buscaron la voluntad del Señor y no lo resolvieron por ustedes mismos? Seguramente buscaron la solución y no consultaron al Señor. Nosotros somos rebeldes. Así somos. Cada una pensó por allá, ay, no, sí, yo le contesté y sí, me imagino que cada una es. Pues resulta que para la autoridad está de alguna manera para recordarnos, tengo límites, necesito consultar, no me las sé todas, ¿sí? Entonces, debe haber el Señor quebranta nuestro espíritu rebelde y desobediente, porque Él quiere disponer en nosotros un corazón dispuesto, con la capacidad de madurar y entender la voluntad del Señor. ¿Qué dice Proverbios 6, 20 al 23? Hijo mío, guarda siempre en tu memoria los mandamientos y enseñanzas de tus padres. Llévalos siempre sobre tu corazón, átalos alrededor de tu cuello. Te guiarán cuando andes de viaje, te protegerán cuando estés dormido. Hablarán contigo cuando despiertes. En verdad, los pensamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. Muy bien, mira que dice que la autoridad instruye, pero la reprensión, dice, y camino de vida, la reprensión es que instruye. Esa parte donde, digamos, tengo una autoridad difícil, ¿sí? Y revela de mí lo peor de mí, ¿sí? Que revela, digamos, que yo no sé controlarme en una situación.
que quizás yo miro con desdén a las personas, o sea, las tengo en poco, porque a veces una autoridad, yo veo esa, y está ahí en autoridad, mírelo, y es un pelagato, y eso no, ni conocimiento tendrá. ¿Qué estoy haciendo yo? Despreciando, menospreciando a una persona. ¿Revela más de la autoridad o revela más de mí? De mí. Ese tipo de conductas el Señor las utiliza para instruirme, porque la que está obrando mal soy yo, porque no tengo un corazón dispuesto a ver a la persona en la posición y verla con los ojos que el Señor quiere que yo la vea. ¿Sí? Es más, desecho la instrucción. No, es que lo que me dice esa persona, no, me entra por aquí, me sale por acá, es que ni la voz me la aguanto. Cosas así por el estilo. Es capaz uno de decir, y soy creyente. ¿Sí? Y soy creyente. Imagínense los pensamientos, pero dice que la instrucción es necesaria, a pesar de que la autoridad no sea afable. La cuarta característica, las características de aquellas autoridades difíciles de sobrellevar tienen un propósito fundamental de Dios en nuestra vida. Dios sabía que la autoridad ejercería ciertos rasgos de su personalidad y que sería difícil responder a ellos. Sin embargo, la cuestión no es que ellos tengan esas características, sino cómo yo respondo a ellas. O sea, Dios no desconoce cuando una persona ocupa el cargo de autoridad. Creo que lo más sensato es compararlo con el presidente. ¿La figura de presidente está solamente 4 años? No, no. Siempre, ¿cierto? Independientemente de quién lo ocupe. Cuando sube una persona al cargo, sube al cargo, pero demuestra su personalidad ejerciendo el cargo. Muchas veces nosotros nos vamos en contra de su personalidad o de las características, cómo ejecuta el cargo. Y eso hace que yo realmente entienda que esas características son las que me molestan, no el cargo como tal. ¿Sí? Quinto, la respuesta a la autoridad de parte del creyente es el sometimiento. Por eso comienza el Señor diciendo, sométanse a toda autoridad porque viene de parte de Dios. Solo la voluntad que se somete, o sea, acá está la parte participativa del creyente, que entiende que la autoridad viene de Dios a pesar de que no me guste tanto o que vaya en contra de su personalidad, pero la posición es de Dios, entonces yo me pongo bajo su tutela, es prácticamente lo que está diciendo, me pongo bajo su mano. Señora. Me surge una cuestionamiento. Realmente, así como el amor es algo que una persona, o el perdón, una persona no creyente no puede dar, el verdadero sometimiento tampoco puede darlo a alguien que no sea creyente. Muy bien, sí, eso también estaba analizando yo, que es algo que le pide al creyente. Esto no lo escribió el Señor en el libro para los incrédulos, ¿sí? Le está pidiendo a alguien que tiene la capacidad de hacerlo y ahorita vemos el por qué. Pero solamente el creyente, que entiende primero la autoridad de Dios, es capaz de ejecutar el sometimiento a una autoridad terrenal porque sabe que viene de Dios. La respuesta a la autoridad de parte del creyente es el sometimiento. Solo la voluntad que se somete a la autoridad puede mostrar el carácter de Cristo. Y es aquí donde la comparación de nosotros es con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice primera de Pedro 2, 21 y 25? Primera de Pedro 21, 26. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por
cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Era Nuestro ese? ejemplo, muchas gracias, Araceli. Nuestro ejemplo es Cristo porque nosotros antes estábamos como ovejas descarriadas. Fue la obra de Cristo bajo sometimiento que nos dio ahora la libertad de poder ir a la presencia del Padre. Pero él no la realizó así porque sí, dice que él se sometió al Padre. Muy bien, y se sometió a las autoridades terrenales. Parece bonito en el pedacito que dice que aún así le maldecían y no respondía con maldición. Me impactó. Claro, porque ahí Uno, normalmente el humano, sin ser semejante al Señor, le habla de mal y uno también se alamanda. exacto, y ahí está el principio que aprendimos la semana anterior. ¿Qué principio aprendimos la semana anterior? La mansedumbre. Sí, se adelanta. La mansedumbre. ¿Sí? Va acompañado con esto del sometimiento. O sea, el sometimiento, estar bajo, es la respuesta a la autoridad. Pero lógicamente en la autoridad se va a tener que utilizar principios, o sea, estar ahí, someternos a la autoridad, vamos a tener que utilizar otros principios que nos ayuden, ¿no? Como el de la mansedumbre. Para mantenernos, porque si no va a ser muy difícil. ¿Sí? Porque nosotros estamos apuntando a lo que hizo Cristo. Ese es nuestro ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Y si la autoridad es injusta y se equivoca constantemente, la persona que se justifica, mira, porque acá está hablando, bueno, nos ponen la autoridad es el rol, es la posición, listo, la da Dios. Dios tiene el control de eso. Dios es más poderoso que la autoridad. Ok. Pero yo sigo diciendo, no, señor, pero es que hay unas autoridades que definitivamente yo, ¿sí? Y me dice el Señor, jaja, te estás justificando. Porque ya vimos que Cristo, a pesar de que la autoridad era injusta, se sometió y lo hizo y le dio la gloria a Dios. Pero cuando yo lo tomo como excusa, yo me estoy justificando para ser desobediente. ¿Sí? Con las injusticias de las autoridades. Ha fracasado en hacer la diferencia entre la figura de autoridad dispuesta por Dios y la personalidad, creando la situación donde la autoridad se torna más opresiva y demandante, porque al momento en que yo soy desobediente, la autoridad, ¿cómo actúa? No, es que usted se tiene que someter. Ahí es cuando viene la opresión. ¿Sí? Y era lo que el Señor, no, por eso decía que nos ajustáramos a la autoridad porque le dábamos mayor testimonio. Y aquí uno entiende por qué los cristianos del primer siglo, dice uno, a veces los juzgan, perdónenme la palabra, por pendejos. ¿Sí? Dice, pero no, ellos estaban haciendo lo que el Señor les había mandado, ellos estaban sometiendo, porque para ellos era más importante ganar una persona para Cristo que en sus propias vidas. Querían ganar, aún querían ganarse la autoridad, ¿sí? Ser de testimonio a la autoridad. Sexto, debemos aprender que la persona es provisional. La persona que está en un cargo, o sea, su pastor acá es provisional. Él va a ejercer el cargo mientras el Señor se lo permita. Luego se levantará otro. Pero la figura de autoridad sigue. Se necesita quien lidere y quien dirija. Se necesita, si no hay caos, como con el pueblo de Israel. Por último, porque ya creo que nos toca entregar, para tener en cuenta, la actitud de una persona hacia la autoridad tiene que ver mucho con la crianza. Es algo que me dijeron que por favor les dijera, que tuviera en cuenta. La actitud de una persona hacia la autoridad tiene que ver mucho con la crianza, su relación con sus padres y cómo respondía a su autoridad. En los versículos que están allí de Proverbios, habla cómo era necesario la enseñanza del padre y la madre en las instrucciones en cuanto a la palabra del Señor. Es necesario, ¿sí?
para que pudieran entender el principio de autoridad y no estarían sufriendo como nosotros sufrimos hoy en día. Si nos lo hubieran explicado, si hubieran tenido el entendimiento, pues nosotros pues nos hubieran, pues tendríamos sí, tendríamos luchas o ganado un mayor terrenito en cuanto a esto, ¿sí? Tendríamos herramientas. Y tendríamos herramientas para al menos practicar, pero como no, pues no, quizás hemos pecado muchas veces en contra de la autoridad, no hemos sido sometidos. Entonces, para poder dirigir y dar orientación, esto es algo que me impacta. Para poder dirigir y dar orientación adecuada, una persona debe saber recibir órdenes. Hoy en día nos sometemos, mañana seremos autoridad. De alguna manera. Porque establecimos un negocio y lo estamos dirigiendo, ¿sí? Porque decidimos ser padres, porque estamos liderando en nuestro estudio un grupo de trabajo, de alguna manera vamos a tener que ser autoridad. Pero si yo, como en el ejercicio de ser persona normal, ni siquiera he practicado, me he expuesto bajo las órdenes de nadie, soy el rebelde sin causa, muchacho descomplicado, pero complicadísimo porque nadie me puede decir nada, pues tendré un problema. Porque ya no me va a gustar cuando la persona no se quiera someter a mí, pero yo no la practico. Salgo de la labor y voy a donde mis padres y los miro con desprecio y con desdén. ¿Sí me hago entender? Entonces, todos estamos en la posición de someternos como creyentes, pero también en algún momento actuaremos como autoridad. No, Señor dice también que lo que el hombre segar, eso también, lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces es curioso que de pronto también, eso que siempre yo como, si me someto, ¿cierto? El día de mañana que sea autoridad, pues voy a también de pronto experimentar eso mismo que yo. Muy bien. Sí, Araceli. Pero bueno, yo pienso que hay consecuencias para quien ejerce autoridad y para quien no obedezca esa autoridad también, ¿cierto? Sí, señora, Ninguno de sí. los dos está- Ninguno de los dos está fuera del control de Dios, sino que hablamos del sometimiento como la respuesta a la autoridad porque es lo que el Señor quiere de respuesta. Digamos que es la respuesta lógica a la autoridad, pero como nosotros ni siquiera habíamos entendido el principio de sometimiento, para la autoridad, como les decía, para la autoridad, según la palabra, ellos tienen unas responsabilidades de las cuales deben dar cuentas a Dios, sean autoridades terrenales o sean autoridades espirituales, ¿sí? Digamos que yo esta semana vi un meme, alguien subió un meme, algún reel, que había una persona en un pedestal. Hay una persona en un pedestal y las otras personas ahí como mirándola a la expectativa. Y decía la persona que estaba en el pedestal, no me mires, no, bájame de aquí porque yo sé que mañana te voy a decepcionar, ¿sí? Es la visión de la persona que está acá abajo, o sea, los que nos sometemos, quizás las que tenemos una imagen errada de la autoridad y los ponemos en una posición que aún ellos mismos no pueden sobrellevar. Y eso es lo que el Señor nos está cuidando a la autoridad en ese sentido, pero está cuidando nuestro corazón en no poner a una persona en una posición que no le corresponde, porque la autoridad viene de Dios, por tanto el que la guarda, cuida, vigila, el que le va a llamar a cuentas es Dios. Yo debo tener es un entendimiento correcto en cuanto es la autoridad, señora. Por eso se conecta con el hecho de que yo me someto como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Porque yo primero entiendo que sobre ese al que yo me someto hay uno mayor. Dice, la escritura dice que sobre ese vela uno mayor. Ajá. O sea, realmente es para el no creyente, como él no entiende que Dios está sobre las autoridades, por eso le cuesta a uno en ese plano someterse. Pero cuando entra el Señor en escena como autoridad máxima, pues hay un consuelo, porque si esa persona realmente es injusta, sea aquí, sea mañana, sea donde sea, sabemos que tendrá que rendirle cuentas a Dios. Y eso no nos debe alegrar en un sentido malo, sino es un temor reverente de que esa persona va a estar frente a Dios. Sí, y es un cuidado realmente de que el principio es bueno, el principio es real y es bueno, o sea, no es malo, someterse no es malo porque proviene de Dios y dice que es la respuesta a la autoridad.
Tenía acá algunas cosas, pero ya no alcanzamos. Quería decirles por último, una de las respuestas que demuestra el sometimiento es la oración. La palabra dice en 1 de Timoteo 2, 1 al 4, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira que tiene un beneficio. Vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Para qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Realmente nuestro sometimiento a esos líderes que ustedes incrédulos y que un día le van a dar cuentas al Señor, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos de testimonio para que ellos un día conozcan la verdad. Nuestro sometimiento refleja Refleja a Dios y de alguna manera da testimonio de la verdad. Y de alguna manera hace que las personas entiendan que hay un Dios y podemos llegar a alcanzarlos con la verdad. ¿Sí? ¿Hay excepción? Sí, claro. El sometimiento no es válido cuando la autoridad me está pidiendo algo en contra de las leyes de Dios y las leyes humanas. Ahí no, o sea, el sometimiento no se avala. ¿Sí? No es que yo en todo, sí, hay un límite. Sí, y el límite es que si la autoridad está pidiendo algo que va en contra de las leyes del Señor o a leyes aún de las contras de las leyes humanas, pues ahí ya yo me freno. No, Señor, podrá ser muy mi autoridad, yo podré ser muy sometido, pero hasta aquí llego. porque yo estoy sometida Claro, el que está arriba es mi mayor autoridad y si hay algo en contra de mi mayor autoridad, pues lógicamente yo no voy a ir a eso. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Someteos, hermanas, mira la autoridad correctamente. El Señor les bendiga, voy a orar y las voy a dejar solitas. El Señor les guarde. Papito Santo, gracias, Señor, por este principio. Tú sabes que es un principio difícil por la visión que nosotros tenemos de la autoridad. Sin embargo, a ti te place que nosotros lo tengamos en cuenta, que le pongamos la medida, la proporción indicada aún al sometimiento. Te pido, Señor, que mis hermanas hubieran podido entenderlo, que lo puedan poner en ejecución y que, al igual que yo, podamos someternos primero a ti para entender que tú eres un Dios todopoderoso, que realmente has puesto la autoridad y que tú vigilas la autoridad, pero también cuidas por medio de la autoridad, nos cuidas por medio de la autoridad y nos ayudas, Señor, a tener un corazón que realmente te obedezca, un corazón que te reconozca en todos nuestros caminos y que quiere estar bajo tu tutela. Muchas gracias, Señor, y bendice este tiempo. Gracias por mis hermanas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días con otro principio que los va a llevar a la vida de éxito, hermanas. Gracias, Judy. Mucho gusto. Hasta mañana, queridas hermanitas. Gracias por su fiel asistencia. El Señor les bendiga. Bendiciones a todas. Gracias.